Encontré a mi hijo y a mi nieto sentados en un banco del parque con algunas mochilas. Les pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? Él respondió, mi suegro me despidió, dijo que ya no necesitaba a mi familia y nos pidió que nos fuéramos. Yo sonreí. Suban al coche. Él no sabe lo que le espera. Era jueves por la tarde, alrededor de las 5. Yo venía regresando del supermercado cuando vi a Daniel y a Miguel sentados en ese banco del Parque Central. Al principio no podía creer lo que veía. Mi hijo de 36 años, siempre tan pulcro con sus trajes de oficina, estaba ahí con una camisa arrugada y sin corbata. Miguel, mi nieto de 9 años, tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Había 3 mochilas a sus pies y 2 cajas de cartón. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Estacioné el coche y caminé hacia ellos. Daniel levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo tristeza, era humillación pura. «Mamá», dijo con voz quebrada. Me senté entre ellos dos. Miguel se abrazó a mí inmediatamente. Podía sentir su cuerpecito temblando. «¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí?» Daniel respiró profundo. Richard me despidió esta mañana, frente a 40 empleados en la sala de conferencias. Richard Winchester, mi consuegro, el hombre que durante 12 años me había tratado como si yo fuera la sirvienta en las reuniones familiares. Me dijo que los hombres débiles no merecen el apellido Winchester, continuó Daniel. Su voz temblaba de rabia contenida. Que yo nunca fui lo suficientemente bueno para su hija, que me había dado oportunidades por lástima, pero que se le acabó la paciencia. ¿Y Vanessa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Estaba ahí, parada junto a su padre. No dijo nada para defenderme. Daniel apretó los puños. Cuando terminó la reunión, fui a buscarla a su oficina. Le dije que necesitábamos hablar, que esto era una locura. Ella me miró y dijo, «Daniel, quizás papá tiene razón. Quizás necesito a alguien más fuerte». Sentí la rabia subir por mi garganta, pero me contuve. Miguel estaba escuchando todo. «Nos echaron de la casa», añadió Daniel. Richard apareció a las 2 de la tarde con 2 guardias de seguridad. Dijo que teníamos 1 hora para sacar nuestras cosas, que la casa es propiedad de la familia Winchester y que yo ya no era bienvenido. ¿La casa donde han vivido 7 años? Esa misma. Vanessa firmó unos papeles que Richard llevaba. Papeles de divorcio, mamá. Ya los tenía preparados. Esto estaba planeado. Miguel empezó a llorar otra vez. Abuela, el abuelo Richard me dijo que ya no podía ir a mi escuela, que los niños Winchester van a escuelas diferentes. Algo frío y duro se instaló en mi pecho. Durante 12 años había soportado los desplantes de Richard Winchester. Las veces que me presentaba como la suegra de Daniel, ya sabes, gente común. Las Navidades, donde me sentaba en la mesa de niños, porque la mesa principal es para la familia Winchester. Los cumpleaños de Miguel, donde yo era tolerada, pero nunca bienvenida. Richard Winchester se paseaba por la ciudad como si fuera el rey del mundo. Daba entrevistas en el periódico local sobre el éxito empresarial. Se sentaba en la primera fila en eventos de caridad. Alardeaba en el club de golf sobre sus decisiones visionarias. Y todo era una mentira que yo había permitido por demasiado tiempo. Miré a mi hijo, a este hombre bueno que había heredado la bondad de su padre, y tomé una decisión. Queridos, dije con voz tranquila, suban al coche. Mamá, no tenemos a dónde ir. Pensé que tal vez podríamos quedarnos contigo unos días mientras busco departamento. No vas a buscar ningún departamento. Sonreí, y sé que mi sonrisa debió verse extraña. Richard Winchester acaba de cometer el error más grande de su vida, y ni siquiera lo sabe todavía. Daniel me miró confundido. ¿De qué hablas? Esa empresa de la que te despidió, esa compañía donde Richard se pasea como el gran jefe, esa supuesta dinastía Winchester. Hice una pausa, saboreando el momento. Nunca fue suya, siempre fue nuestra. Mientras conducía hacia mi casa, Daniel no dejaba de mirarme desde el asiento del copiloto. Miguel se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por el llanto y la confusión del día.
Mamá, ¿qué quisiste decir con que la empresa siempre fue nuestra? Respiré profundo. Era momento de contar una historia que debía haber contado hace 12 años. En 1985, tu abuelo Eduardo fundó Morales Manufacturing Corporation. Tenía 25 años y acababa de llegar de México con $1,000 en el bolsillo y un título en ingeniería mecánica. Comenzó fabricando piezas pequeñas para la industria automotriz en un garaje rentado. Daniel conocía esta parte de la historia. Le había hablado de mi padre antes, aunque nunca en detalle. Para 1995, la empresa ya tenía 120 empleados y valía $50 millones. Tu abuelo Eduardo era un genio para los negocios, Daniel. Veía oportunidades donde otros veían problemas. Me detuve en un semáforo en rojo. Cuando murió en 2001, me dejó todo, 100% de las acciones. ¡Espera! Daniel se enderezó en su asiento. ¿Tú eres dueña de Morales Manufacturing? Sí, y cuando tu padre Thomas murió en 1998, yo ya estaba manejando la empresa. Thomas había sido un buen hombre, Daniel, pero los negocios no eran lo suyo. Él estaba feliz dejándome llevar las cosas mientras él trabajaba como maestro. Recordé a Thomas, mi esposo por 10 años, padre de Daniel, un hombre gentil que murió demasiado joven en ese accidente automovilístico. Daniel tenía solo 8 años. Seguí trabajando como enfermera porque me encantaba mi profesión, pero las noches y los fines de semana los dedicaba a la empresa. Contraté un CEO excelente, Gerald Foster, para manejar las operaciones diarias. Para 2010, la compañía valía 200 millones. Llegamos a la casa y ayudé a Daniel a despertar a Miguel suavemente. Una vez adentro, instalé a Miguel en el cuarto de huéspedes. El niño se durmió casi inmediatamente. Daniel y yo nos sentamos en la cocina. Preparé café. Ahora viene la parte que debí contarte hace años, dije. En 2014, cuando empezaste a salir con Vanessa Winchester, Richard me buscó. Apareció en mi oficina un día, muy elegante con su traje caro, hablando de oportunidades de negocio. Tomé un sorbo de café, recordando ese día con claridad dolorosa. Richard estaba quebrado, Daniel, completamente arruinado. La empresa familiar Winchester que él presumía había tenido su época de gloria en los años 70, pero para 2014 estaba cargada de deudas. Mala administración, malas inversiones, ego más grande que sentido común. ¿Richard quebrado? Pero siempre habla de cómo construyó su imperio. Mentiras. Puras mentiras. Vino a pedirme dinero. Al principio intentó venderme la idea de una asociación estratégica, pero yo había investigado. Sabía exactamente cuál era su situación. Estaba a 3 meses de la bancarrota total. Daniel apretaba su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Le hice una oferta. Yo salvaría su empresa, pero con una condición: me convertiría en su jefa. Él trabajaría para mí. Le di un título ejecutivo, un buen salario, pero la empresa ahora era una división de Morales Manufacturing Corp. ¿Y él aceptó? No tenía opción. Era eso o perderlo todo. Firmó los papeles. Yo pagué todas sus deudas, inyecté capital fresco, reorganicé todo. Pero aquí está mi error, Daniel. Me froté la cara, sintiendo el peso de mi decisión estúpida. Le dije que mantuviéramos esto en privado. Pensé que estaba siendo generosa. Pensé que si tú te casabas con Vanessa, sería mejor que las familias tuvieran buena relación. No quería que Richard se sintiera humillado. Mamá, dejé que se presentara en público como el jefe. Dejé que diera entrevistas. Dejé que asistiera a eventos como si fuera el dueño. Y él comenzó a creerse su propia mentira. Empezó a tratarme como si yo fuera una empleada insignificante, como si mi dinero, mi empresa, mi trabajo no significaran nada. Por eso nunca dijiste nada cuando te trataba mal en las cenas familiares. Pensé que estaba manteniendo la paz. Pensé que estaba protegiendo tu matrimonio. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Pero lo que realmente estaba haciendo era enseñarle a Vanessa que estaba bien faltarme al respeto. Estaba enseñándole a Miguel que su abuela no importaba. Daniel se levantó y me abrazó. Mamá, esto no es tu culpa.
Durante 12 años, Richard Winchester ha vivido en una casa que mi empresa compró. Ha conducido autos que mi empresa pagó. Ha cenado con clientes usando tarjetas corporativas de mi empresa, y todo ese tiempo me ha tratado como basura. Me separé de Daniel y lo miré a los ojos. Hoy, cuando te despidió y te humilló frente a esos empleados, cuando echó a mi nieto de su propia casa, Richard Winchester cruzó una línea. Ya no se trata de mantener la paz o proteger sentimientos, se trata de justicia. ¿Qué vas a hacer? Mañana a las 9 de la mañana hay una reunión del Consejo Directivo de Morales Manufacturing Corp. Es una reunión que convoqué hace una semana. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la sala, mirando álbumes de fotos viejos. Había una razón por la que había tardado tanto en actuar, y esa razón me pesaba en el pecho como una piedra. Pasé las páginas lentamente. Ahí estaba Daniel a los 8 años, el día del funeral de su padre. Tan pequeño, tan perdido. Yo había jurado ese día que haría todo lo posible por darle estabilidad, por protegerlo del dolor. Cuando conoció a Vanessa en 2014, lo vi enamorarse de una forma que me recordó a mí misma con Thomas. Vanessa era hermosa, educada, y Daniel brillaba cuando estaba con ella. Yo quería que fuera feliz. Quería que tuviera la familia que yo no pude darle después de perder a su padre. Tal vez por eso permití tanto. Tal vez por eso me tragué mi orgullo una y otra vez. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Navidad de 2015. La primera que pasamos con la familia Winchester después de la boda. Llegué temprano para ayudar, como siempre hacía en las celebraciones familiares. Traía mi famoso pastel de 3 leches que a Daniel le encantaba desde niño. Richard me abrió la puerta. Patricia, qué bueno que llegas. Vanessa necesita ayuda en la cocina. Puedes dejar eso ahí y ponerte el delantal. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, como si yo fuera el personal de servicio. Adentro, la mesa principal estaba elegantemente puesta para 12 personas. Había tarjetas con nombres en cada lugar. Busqué la mía. «Ah, Patricia», dijo la madre de Richard, Eleanor Winchester, con esa sonrisa dulce que escondía veneno. «Te pusimos en la mesa del jardín con los niños. Esperamos que no te moleste. La mesa principal es para discusiones de negocios y pensamos que te aburrirías». Daniel protestó. «Abuela Eleanor, mi madre se sienta con nosotros». «Daniel, cariño», intervino Vanessa, tocando el brazo de mi hijo. «Es solo que hay poco espacio y tu madre siempre dice que le encantan los niños. ¿Verdad, Patricia?» Me quedé ahí parada, sosteniendo mi pastel, sintiéndome pequeña. Miguel tenía 3 años entonces y me jaló de la mano. «Ven, abuela, yo me siento contigo». Pasé esa Navidad cortando carne para niños de 5 años, mientras Richard brindaba en la mesa principal hablando de nuestro exitoso año en Winchester Industries. Pasé a la siguiente foto. El 5º cumpleaños de Miguel, 2018. Vanessa había organizado una fiesta enorme en un salón de eventos. Había un castillo inflable, magos, payasos. Invitaron a toda la clase de Miguel, más los hijos de los socios de negocios de Richard. Yo llegué con mi regalo, un set de trenes que Miguel había estado pidiendo por meses. Lo había visto en sus ojos cada vez que pasábamos por la juguetería. «Patricia», Vanessa me interceptó en la entrada. «Qué bueno que viniste. Mira, es que tenemos un pequeño problema con el espacio. ¿Te molestaría quedarte solo para la parte del pastel? Es que Richard invitó a algunos clientes importantes y necesitamos que la fiesta se vea bien. Ya sabes, cierta imagen». «Vanessa, es el cumpleaños de mi nieto». «Lo sé, y Miguel te adora. Por eso pensé que entenderías. Puedes venir al final, cuando ya se hayan ido los invitados importantes. Así tienes tiempo especial con él sin las distracciones». Vi a Daniel más allá de ella, discutiendo con Richard. Pude ver la tensión en sus hombros. «Además», continuó Vanessa bajando la voz, «Richard va a tomar fotos para el boletín de la empresa. Ya sabes, el presidente celebrando con familia.
Sería raro tener personas que no están relacionadas con el negocio en las fotos oficiales. Me fui. Volví 3 horas después cuando los invitados importantes se habían ido. Miguel lloró cuando supo que me había perdido el castillo inflable y los magos. Más fotos. La graduación de primaria de Miguel en 2022. Richard organizó una cena de celebración en el club de campo Winchester. Exclusivo, caro, pretencioso. Es miembro desde hace 30 años, había dicho Vanessa cuando Daniel cuestionó el lugar. Yo sabía la verdad. Richard había perdido su membresía en 2013 por falta de pago. Yo la había renovado en 2015 como beneficio ejecutivo, pensando que sería un gesto amable. Durante la cena, Richard se puso de pie para dar un discurso. Miguel, estoy orgulloso de ti. Eres un Winchester de verdad. Tienes el cerebro de tu madre, la determinación de tu abuelo. Algún día vas a dirigir el imperio que hemos construido. No mencionó a Daniel, no me mencionó a mí. Después, cuando estábamos sirviendo el postre, escuché a Richard hablando con un socio de negocios. ¿Esa es tu consuegra?, preguntó el hombre señalándome discretamente. Ah, sí, Patricia, buena mujer. Fue enfermera, ya sabes, gente trabajadora, humilde. Mi yerno Daniel viene de orígenes modestos, pero Vanessa lo está puliendo. Es un proyecto. Me quedé helada con la bandeja de postres en las manos. Un proyecto. Mi hijo, el hombre que se despertaba a las 5 de la mañana para ir al gimnasio antes del trabajo. El hombre que leía 3 libros al mes para mejorar. El hombre que había aprendido mandarín por su cuenta para ayudar con los contratos internacionales. Un proyecto. La gota que derramó el vaso había sido la semana pasada. Daniel llegó a mi casa después del trabajo. Tenía una marca roja en la mejilla. Mamá, necesito pedirte algo. ¿Qué pasó en tu cara? Nada, me golpeé con un archivero. La mentira era obvia. Necesito que me prestes $50,000. Me senté a su lado. Daniel, dime la verdad. Las palabras salieron como una inundación. Richard lo había llamado a su oficina esa tarde. Le dijo que la empresa estaba considerando recortes, que Daniel era prescindible, que lo único que lo mantenía empleado era la lástima que Richard sentía por Vanessa. Me dijo que si realmente amaba a mi esposa, renunciaría. Me dejaría ir con dignidad en lugar de esperar a que me despidieran. Dijo que hombres como yo, sin ambición real, sin visión de negocios, éramos pesos muertos. Comenta tu país o ciudad para seguir conectados. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. Llegué a las oficinas de Morales Manufacturing Corporation a las 8 de la mañana del viernes. El edificio de vidrio y acero se alzaba en el distrito financiero, discreto pero imponente. En la placa junto a la entrada decía Morales Manufacturing Corp., fundada 1985. Richard nunca venía a este edificio. Durante 12 años había trabajado desde las oficinas que yo mantuve con el nombre Winchester Industries, en el otro lado de la ciudad. Una fachada que yo había pagado para mantener su ego intacto. Gerald Foster, mi CEO, me esperaba en el lobby. Tenía 62 años, había trabajado con mi padre y conmigo durante 25 años. Era la única persona, además de los abogados, que conocía toda la verdad. Buenos días, Patricia. El consejo está reunido. Richard llegó hace 10 minutos. ¿Cómo está? Confundido. Sigue sin entender por qué fue convocado a una reunión en este edificio. Gerald sonrió levemente. Le dije que era rutinaria. Está sentado en la cabecera de la mesa, naturalmente. Subimos al piso 12 en silencio. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. 12 años de humillaciones, 12 años de morderme la lengua, 12 años de ver a mi hijo ser tratado como inferior. Todo terminaba hoy. Las puertas del elevador se abrieron. Caminé por el pasillo hacia la sala de juntas, mis tacones resonando contra el mármol. Abrí la puerta. La sala era amplia, con ventanales que daban a la ciudad. Una mesa larga de caoba ocupaba el centro. 12 miembros del consejo estaban sentados. Todos me conocían bien. Todos sabían exactamente quién era yo. Y ahí,
en la cabecera de la mesa, estaba Richard Winchester. Traje gris de $3,000, corbata de seda, gemelos de oro. Se veía importante, poderoso, en control. Vanessa estaba sentada a su derecha. Eso me sorprendió. No la esperaba aquí. Richard me vio entrar y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego irritación. «Patricia, qué sorpresa». Su tono era condescendiente. No sabía que ex empleados podían asistir a reuniones del consejo directivo. Me quedé de pie en la entrada. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí. «Buenos días, Richard. Buenos días, Vanessa». Caminé lentamente hacia la mesa, pero no me senté. «Richard, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Supongo que sí». Sonrió hacia los demás miembros del consejo, como diciendo, «Qué incómodo». ¿Sabes quién fundó Morales Manufacturing Corporation? Por supuesto, Eduardo Morales. Un hombre brillante. Tuve el honor de conocerlo antes de que falleciera. Me enseñó mucho sobre el negocio de manufactura. De hecho, me confió parte de su legado antes de morir. La mentira era tan descarada que varios miembros del consejo intercambiaron miradas. «Interesante», dije. «¿Y sabes qué pasó con la empresa cuando Eduardo murió?» Richard se reclinó en su silla, completamente relajado. «Bueno, la familia Morales tuvo dificultades. Cosas que pasan cuando no hay sucesión adecuada. Por suerte, yo estaba ahí para ayudar a mantener vivo el legado de Eduardo». Abrí la carpeta de cuero que llevaba en las manos. Eduardo Morales era mi padre, Richard. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía lentamente del rostro de Richard. Y cuando murió en 2001, me dejó 100% de las acciones de esta compañía. No hubo dificultades de sucesión. No hubo crisis. Hubo una transferencia ordenada de padre a hija. Saqué el primer documento y lo puse sobre la mesa. Esta es la escritura de transferencia de acciones, notariada el 15 de marzo de 2001. Patricia Morales de Mendoza, 100% de participación accionaria. Richard se inclinó hacia adelante para mirar el documento, pero no lo tocó. «Esto debe ser un error administrativo antiguo», dijo, pero su voz había perdido confianza. Saqué otro documento. «Estas son las actas del Consejo Directivo de los últimos 24 años, cada una firmada por mí como presidenta y accionista mayoritaria». Los documentos se deslizaron por la mesa, uno por uno. Años de reuniones, decisiones, aprobaciones. Mi nombre, mi firma, mi autoridad en cada página. Y saqué un documento más grueso. Es el contrato que tú firmaste el 12 de junio de 2014. El contrato donde aceptaste un puesto como vicepresidente ejecutivo de una división operativa de Morales Manufacturing Corp., con un salario anual de $800,000. Vanessa se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «Esto no puede ser real. Mi padre construyó Winchester Industries desde cero. Es una empresa familiar de 50 años. Gerald Foster habló por primera vez. Señorita Winchester, Winchester Industries quebró en 2014. Su padre vino a esta oficina a pedir ayuda financiera. La señora Morales compró la empresa por $3 millones, pagó todas las deudas que ascendían a 12 millones y le ofreció a su padre un puesto ejecutivo. Eso es una mentira». Richard encontró su voz, aunque sonaba temblorosa. «Yo salvé mi propia empresa. Hice reestructuración. Tomé decisiones difíciles». «Señor Winchester», interrumpió Margaret Chen, nuestra directora financiera. «He estado en este consejo durante 18 años. Cada decisión estratégica importante en lo que usted llama Winchester Industries ha sido tomada aquí, en esta sala, por la señora Morales y este consejo. Usted nunca tuvo autoridad para decisiones financieras importantes. Usted firmaba papeles que nosotros preparábamos». Richard se puso de pie, apoyando las manos en la mesa. «Ustedes no pueden hacerme esto. Yo tengo contratos, tengo derechos». «Tiene un contrato de empleo», dije con voz tranquila. «Un contrato que está a punto de terminar. Porque en la sección 12, cláusula 3, hay una provisión para terminación por causa justificada.
Y despedir al hijo de la presidenta del consejo sin autorización, humillarlo públicamente y expulsarlo de propiedad corporativa definitivamente califica como causa justificada. Vanessa miraba a su padre con una expresión que nunca le había visto. Horror, confusión, vergüenza. «Papá», susurró, «¿todo este tiempo trabajabas para ella?» Richard no respondió. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello hinchadas. Saqué el último documento. «Esta es tu carta de terminación, Richard. Efectiva inmediatamente. Tienes 24 horas para desocupar tu oficina. Tu salario y beneficios terminan hoy. La casa donde vives, registrada como propiedad corporativa para uso del vicepresidente ejecutivo, debe ser desocupada en 30 días. No puedes quitarme mi casa. No es tu casa. Nunca lo fue. Es propiedad de Morales Manufacturing Corp. Está registrada bajo activos corporativos desde 2015. Tú vivías ahí como beneficio de tu posición ejecutiva. Una posición que ya no tienes». Richard caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a hacer algo violento, pero se detuvo a medio metro. «Eres una víbora malagradecida. Yo le di trabajo a tu hijo cuando nadie más lo hubiera contratado. Le diste trabajo a mi hijo», repetí lentamente, «en mi empresa, con mi dinero, usando mi infraestructura, y lo trataste como basura cada día de esos 12 años. Me acerqué a Richard hasta quedar frente a frente. Ya no tenía miedo. Ya no sentía la necesidad de ser amable, de mantener la paz, de proteger sentimientos. «¿Quieres hablar de números, Richard? Hablemos de números». Abrí otra sección de mi carpeta. «En 12 años recibiste un salario total de $9,600,000. Un salario por un trabajo que realmente valía $150,000 al año. Te sobrepagué por $8 millones. Gerald activó la pantalla en la pared. Aparecieron hojas de cálculo, registros financieros. «Además del salario», continué, «usaste la tarjeta corporativa para gastos personales. $2,300,000 en 10 años. 3 autos de lujo para Vanessa. 4 viajes a Europa que reportaste como desarrollo de negocios, pero que fueron vacaciones familiares. Una membresía de golf de $50,000 anuales. Joyas para tu esposa por valor de $300,000. Vanessa había vuelto a sentarse. Tenía la cara entre las manos. «No es fraude», aclaré. «Yo autoricé un presupuesto generoso para gastos ejecutivos. Pensé que estaba siendo generosa con la familia de la esposa de mi hijo. Pensé que estaba construyendo puentes, pero ahora veo que solo estaba alimentando tu ego y financiando tu fantasía de ser un magnate empresarial». «Patricia, por favor». La voz de Vanessa sonó pequeña, rota. «No sabía nada de esto. Papá siempre dijo que había salvado la empresa familiar, que había superado tiempos difíciles. Lo sé, Vanessa. Sé que tu padre te mintió. Igual que me mintió a mí. Igual que se mintió a sí mismo». La miré directamente. «Pero tú elegiste creerle cuando humilló a Daniel. Elegiste quedarte callada cuando tu padre expulsó a tu esposo e hijo de su propia casa. Tuviste 12 años para ver cómo trataba a mi hijo, cómo me trataba a mí, y elegiste el dinero sobre la decencia». Richard intentó un último ataque. «Voy a demandarte. Voy a llevar esto a cada periódico, a cada corte. Voy a destruir tu reputación». «Inténtalo», dije tranquilamente. «Tengo 24 años de documentación legal impecable. Tengo 12 testigos en esta sala. Tengo registros de cada transacción, cada decisión, cada mentira que dijiste. ¿Tú qué tienes, Richard? ¿Recortes de periódico donde te atribuyes mis logros?» Margaret Chen habló nuevamente. «Señor Winchester, si lleva esto a los medios, solo va a exponer públicamente que ha estado viviendo una mentira durante 12 años, que la empresa que presumía era suya en realidad pertenecía a la mujer que trataba como empleada doméstica. ¿Realmente quiere esa historia en los periódicos?» Richard abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salieron palabras. Por primera vez en 12 años, Richard Winchester no tenía nada que decir. «Hay más», continué. «Daniel será nombrado vicepresidente de operaciones de Morales Manufacturing Corp., con un salario de $350,000 anuales. Reportará directamente a Gerald.
Tendrá autoridad real, no decorativa. Daniel no sabe nada de negocios, escupió Richard, recuperando momentáneamente su veneno. Daniel tiene un MBA que pagó él mismo trabajando de noche. Habla 3 idiomas, ha implementado 7 mejoras de eficiencia en los últimos 2 años, que aumentaron la productividad en un 22%. Pero tú nunca le diste crédito, porque estabas demasiado ocupado robándote el mérito. Saqué otro documento. La casa en Maple Street, donde vivían Daniel y Vanessa, será transferida a nombre de Daniel. Es parte de su paquete de compensación. Vanessa, tienes 30 días para decidir si te quedas en el matrimonio o si prefieres irte con tu padre. Vi algo quebrarse en los ojos de Vanessa. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tía Patricia, dijo, y era la primera vez en años que me llamaba así en lugar de solo Patricia. Yo no sabía, de verdad no sabía. Pero sí sabías cómo tu padre trataba a Daniel. Sí sabías cómo me trataban a mí. Y elegiste no ver, porque era más cómodo, porque el dinero era bueno, porque la vida era fácil. Me volví hacia Richard una última vez. Seguridad te acompañará a tu oficina. Tienes 2 horas para recoger tus objetos personales. Los dispositivos electrónicos, los archivos, todo se queda. Firmaste un acuerdo de confidencialidad. Si lo violas, te demandaré por cada centavo que te pagué durante 12 años. No puedes hacerme esto, repitió Richard, pero ahora sonaba como un niño asustado, no como el hombre poderoso que pretendía ser. Ya está hecho. Hice un gesto y 2 guardias de seguridad entraron a la sala. Señor Winchester, por favor acompañe a estos caballeros. Richard caminó hacia la puerta. Sus pasos ya no tenían la arrogancia de siempre. En la entrada se detuvo y me miró. ¿Sabes qué eres, Patricia? Eres una mujer amargada que usa el dinero de su padre para sentirse importante. No construiste nada tú misma. Sonreí. Era una sonrisa triste, cansada. Mi padre construyó una empresa de 50 millones. Yo la convertí en una de 340 millones. Lo hice trabajando doble turno como enfermera mientras criaba sola a mi hijo. Lo hice tomando decisiones difíciles, estudiando mercados, arriesgando capital en momentos cruciales. Y lo hice sin necesidad de gritar desde las azoteas que era exitosa. Tú, Richard, tomaste mi generosidad y la convertiste en combustible para tu ego. Tomaste mi silencio como debilidad. Y ahora estás aprendiendo la diferencia entre tener poder y simplemente pretender tenerlo. Richard salió de la sala. Salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final. Me volví hacia Vanessa, que seguía sentada, llorando en silencio. Vanessa, voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien. Daniel te amó con todo su corazón durante 12 años. Soportó las humillaciones de tu padre por ti. Se tragó su orgullo una y otra vez porque no quería que eligieras entre él y tu familia. Lo sé, susurró. Ahora tienes una elección real que hacer. Puedes elegir a tu esposo y tu hijo. Puedes construir una vida basada en amor y respeto. O puedes elegir el ego herido de tu padre. Puedes intentar salvar una mentira que ya se derrumbó. No sé si Daniel me va a perdonar. Eso es entre ustedes dos. Pero te diré esto. Si decides quedarte, si decides luchar por tu matrimonio, lo harás sin el dinero de los Winchester como red de seguridad. Lo harás porque realmente amas a tu familia, no porque es conveniente. Vanessa asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me volví hacia el consejo. Gracias por su tiempo. Gerald, por favor procede con las transferencias que discutimos. Margaret, prepara el anuncio de prensa sobre los cambios en la estructura ejecutiva. El resto, nos vemos en la reunión trimestral el próximo mes. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto. 12 años de silencio habían terminado. 12 años de humillación habían sido vengados. Pero más importante que la venganza, mi hijo finalmente sabría su verdadero valor. Y mi nieto crecería sabiendo que la dignidad no se negocia, sin importar cuánto dinero esté en juego. 4 meses después, era sábado por la mañana y estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché la puerta principal abrirse. Miguel entró corriendo, su mochila rebotando en su espalda. ¡Abuela! ¡Abuela!,
Saqué 10 en mi examen de matemáticas. Lo abracé, sintiendo su energía contagiosa. Sabía que lo lograrías, mi amor. Tu papá siempre fue excelente en matemáticas también. Daniel entró detrás de él, con 2 bolsas del supermercado. Se veía diferente ahora, más erguido, más seguro. Los últimos 4 meses habían borrado años de humillación de sus hombros. Mamá, te traje esos chiles que te gustan. También encontré esos tamales oaxaqueños que tanto te recuerdan a tu papá. Me senté a la mesa mientras Daniel preparaba café. Miguel se había ido al jardín a jugar con el perro que le habíamos regalado el mes pasado. Un Golden Retriever que llamó Eduardo, por su bisabuelo. ¿Cómo va todo en el trabajo?, pregunté. Daniel sonrió, y era una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que había usado durante años. Increíble, mamá. Esta semana cerramos el contrato con los distribuidores japoneses. Gerald dice que es el contrato más grande en 5 años. Y fue mi proyecto, mi investigación, mis contactos. Tu abuelo Eduardo siempre decía que los mejores negocios se construyen con paciencia y respeto. Tú heredaste eso de él. Hay algo más. Daniel se sirvió café y se sentó frente a mí. Vanessa llamó ayer. No dije nada, solo esperé. Han pasado 4 meses desde que firmó los papeles de divorcio. Vive en un apartamento pequeño, está trabajando como gerente en una galería de arte. Dice que está yendo a terapia. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Extraño. Durante 12 años estuve casado con alguien que pensé que conocía. Ahora me doy cuenta de que Vanessa también estaba viviendo una mentira. Su padre la crió en una burbuja de fantasía tanto como lo hizo conmigo. El dolor que te causó fue real, Daniel. No importa si ella también fue víctima de su padre. Lo sé. Y no estoy diciendo que quiera volver con ella. Pero sí le dije que podía ver a Miguel, con supervisión, al principio. Si ella realmente está cambiando, Miguel merece conocer a su madre. Me sentí orgullosa de mi hijo en ese momento. Después de todo lo que había pasado, todavía tenía la capacidad de ser compasivo sin ser ingenuo. ¿Y Richard?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Vanessa dice que vive con su hermano en Texas. Intentó conseguir trabajo en varias empresas, pero su reputación lo precedió. Aparentemente, corrió la voz en los círculos empresariales sobre lo que pasó. No exactamente como él hubiera querido. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo un vacío triste donde alguna vez hubo rabia. El timbre sonó. Era Gerald Foster con su esposa Linda. Los había invitado a desayunar para discutir los planes de expansión de la empresa. Mientras preparaba los huevos rancheros, la especialidad que mi padre me había enseñado a hacer cuando era niña, escuché a Gerald y Daniel hablar de negocios. Daniel explicaba una estrategia para entrar al mercado sudamericano, usando contactos que había cultivado durante años, pero que Richard nunca le había permitido desarrollar. «Es brillante», decía Gerald. «Tu abuelo Eduardo estaría muy orgulloso. Él siempre soñó con expandirse a Sudamérica, pero nunca encontró el momento adecuado». Después del desayuno, mientras Linda y yo lavábamos los platos, ella me dijo algo que me quedó grabado. «Patricia, en todos los años que llevo conociendo a Gerald, nunca lo había visto tan entusiasmado por trabajar con alguien como lo está con Daniel. Dice que tiene la visión de su abuelo y la humildad que solo viene de haber sido subestimado. Dice que va a llevar la empresa a lugares que ninguno de nosotros imaginó». Esa tarde, Miguel me pidió que le contara historias de su bisabuelo Eduardo. Nos sentamos en el porche, con un álbum de fotos viejo que había pertenecido a mi padre. «Este es tu bisabuelo el día que abrió su primera fábrica». Le mostré una foto en blanco y negro de un hombre joven con overol, parado orgulloso frente a un edificio pequeño. Tenía 25 años. Acababa de llegar de México con $1,000 y un sueño. ¿Y construyó una empresa grande? Construyó algo más importante que una empresa grande, mi amor. Construyó un legado basado en trabajo honesto, en tratar bien a las personas, en nunca olvidar de dónde venía. El abuelo Richard decía que las personas importantes no vienen de lugares pobres. Sentí una punzada en el pecho. El abuelo Richard estaba equivocado sobre muchas cosas. La verdadera riqueza no está en cuánto dinero tienes,
sino en quién eres cuando nadie está mirando. Tu bisabuelo Eduardo limpiaba él mismo las máquinas junto a sus empleados. Conocía el nombre de cada persona que trabajaba para él, los nombres de sus hijos, sus sueños. ¿Por eso todos en la empresa te quieren, abuela? Espero que sea porque aprendí de tu bisabuelo que las personas no son recursos, son seres humanos con familias y esperanzas. Cuando tratas bien a las personas, ellas dan lo mejor de sí mismas. Miguel se quedó mirando la foto por un largo rato. Abuela, ¿por qué dejaste que el abuelo Richard fuera malo contigo durante tanto tiempo? Era la pregunta que me había hecho a mí misma 1000 veces en los últimos 4 meses. Cometí un error, Miguel. Pensé que estaba siendo amable, que estaba manteniendo la paz en la familia. Pero la verdadera amabilidad no significa dejar que te falten al respeto. La verdadera paz no se construye sobre mentiras. ¿Y ahora ya no vas a dejar que nadie sea malo contigo? Ahora voy a ser amable pero fuerte, generosa pero clara sobre mis límites. Y voy a enseñarte a ti y a tu papá a hacer lo mismo. Esa noche, después de que Daniel y Miguel se fueron a su casa, me quedé sola en mi estudio. En la pared estaba el retrato de mi padre Eduardo que había encargado años atrás. Miraba hacia adelante con esos ojos sabios que recordaba de mi infancia. Había una carta que había escrito hacía semanas, pero no me había atrevido a enviar. Era para Vanessa. La abrí y la leí una vez más. Vanessa, no te escribo para perdonarte ni para condenarte. Te escribo como una mujer que entiende lo que es vivir bajo las expectativas de otra persona, lo que es perder tu propia voz tratando de complacer a alguien que nunca estará satisfecho. Tu padre te enseñó que el valor de una persona se mide en dinero y estatus. Mi padre me enseñó que se mide en integridad y compasión. Ambas fuimos moldeadas por nuestros padres, para bien y para mal. Lo que hiciste, elegir el lado de tu padre cuando humilló a Daniel, elegir el silencio cuando sabías que algo estaba mal, eso tiene consecuencias. Daniel puede decidir perdonarte o no, y esa es su elección, no la mía. Pero te diré esto. He visto en estos meses cómo has tratado de cambiar. He visto que dejaste el apartamento lujoso y conseguiste tu propio trabajo. He visto que buscaste ayuda profesional. Esos son primeros pasos. Miguel te necesita. No necesita a la Vanessa, que fue criada para valorar apariencias sobre sustancia. Necesita una madre que pueda enseñarle que está bien caerse, que está bien admitir errores, que la verdadera fortaleza viene de levantarse después de fallar. Si realmente has cambiado, demuéstralo no con palabras, sino con acciones consistentes a través del tiempo. Y tal vez, algún día, puedas ser la madre que Miguel merece. Patricia. Doblé la carta y la puse en un sobre. Mañana la enviaría, o tal vez no. Todavía estaba decidiendo. Miré el retrato de mi padre. Lo hice, papá, susurré. Protegí lo que construiste. Y más importante, le enseñé a tu nieto que nuestro apellido significa algo. Que Morales no es solo un nombre en un edificio, es un legado de dignidad y trabajo honesto. Pensé en Richard Winchester, viviendo en Texas con su hermano, enfrentando por primera vez en décadas la realidad de quién realmente era sin el disfraz del dinero. Parte de mí sentía lástima por él. Había pasado 12 años viviendo una mentira tan completamente que había olvidado la verdad. Pero la lástima no borraba el daño que había causado. No borraba los años que mi hijo pasó dudando de sí mismo. No borraba las lágrimas de Miguel cuando lo llamaron no suficientemente Winchester. La justicia no siempre se siente como victoria. A veces se siente como una puerta cerrándose en un capítulo doloroso, permitiendo que uno finalmente comience a sanar. Al día siguiente era domingo. Daniel, Miguel y yo fuimos al cementerio donde estaban enterrados mi padre Eduardo y mi esposo Thomas. Era algo que hacíamos el primer domingo de cada mes. Miguel puso flores frescas en ambas tumbas. Daniel se quedó callado, mirando la lápida de su padre. Yo me arrodillé frente a la tumba de mi padre. Papá, sé que cometí errores. Dejé que el silencio se extendiera demasiado tiempo. Confundí la generosidad con la debilidad, pero al final
Hice lo correcto. Daniel conoce ahora su verdadero valor. Miguel va a crecer sabiendo que viene de una línea de hombres y mujeres fuertes que construyeron algo real con sus propias manos. La empresa que fundaste con $1,000 ahora vale 340 millones. Pero más importante que eso, sigue siendo dirigida con los valores que tú me enseñaste. Respeto, integridad, trabajo duro, compasión. Me levanté y puse mi mano sobre la piedra fría. Descansa en paz, papá. Tu legado está seguro. Mientras caminábamos de regreso al coche, Miguel tomó mi mano. Abuela, cuando sea grande, quiero trabajar en la empresa como tú y papá y el bisabuelo Eduardo. ¿Sí? ¿Y qué quieres hacer ahí? Quiero asegurarme de que todos sean tratados bien. Como tú haces. Porque eso es lo que hacen los Morales, ¿verdad? Miré a mi nieto, este niño de 9 años que había pasado por tanto en los últimos meses, y vi en sus ojos algo que me llenó de esperanza. Había aprendido la lección correcta. No que el dinero trae poder, sino que el carácter trae respeto. No que el estatus te hace importante, sino que cómo tratas a los demás define quién eres realmente. Sí, mi amor, le dije, apretando su mano. Eso es exactamente lo que hacen los Morales. Daniel nos alcanzó y puso su brazo alrededor de mis hombros. Gracias, mamá, por todo. Por protegernos incluso cuando no sabíamos que lo estabas haciendo. Por enseñarme que el verdadero poder no es el que se grita desde las azoteas, sino el que se ejerce con dignidad y propósito. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el mismo porche donde mi padre solía sentarse a fumar su pipa después de largos días en la fábrica. Miré las estrellas y sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la paz falsa que viene de evitar conflictos, sino la paz real que viene de saber que hiciste lo correcto, que protegiste a los que amas, que defendiste tus valores incluso cuando fue difícil. Richard Winchester había pasado 12 años construyendo un castillo de mentiras, y cuando ese castillo se derrumbó, no quedó nada debajo. Yo había pasado 40 años construyendo algo real. Y cuando finalmente salí de las sombras, lo que revelé fue una fundación sólida de trabajo, sacrificio y amor. El imperio no estaba olvidado, solo había estado invisible. Y ahora, finalmente, brillaba con la luz que siempre mereció. Fin. Para seguir acompañando las historias de Sombra de la Tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.